Listo, bueno. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Diana, por haber aceptado esta invitación. Bienvenidos a este primer podcast del Instituto de Matrimonio y Familia. Esto es un espacio que habíamos conversado mucho tiempo atrás de poderlo sacar adelante, pero bueno, imagínense, ahora sale un lunes. Qué divertido sacar un podcast un lunes y de matrimonio, ¿no? Qué raro. Pero bueno, entonces les quería contar que aquí vamos a tratar de encontrarnos una vez al mes y topar ciertos temas especialmente matrimoniales, ¿ya? Porque ustedes conocen que en el Instituto de Matrimonio y Familia abordamos temas de matrimonio y abordamos muchos temas de educación de los hijos, pero a veces en el día a día, y también le ha pasado al IMF, nos dedicamos mucho a la educación de los hijos y a veces nos descuidamos un poco en las claves que hay que tener cuidado para cuidar a la pareja, ¿ya? Y a tu esposo. Entonces, bueno, quiero primero alzar la copa. Diana, bienvenida. Entonces, primero les quiero presentar a Diana. Diana nos acompaña en el Instituto de Matrimonio y Familia ya algunos años. Es directora académica, ve todo el tema de los contenidos, es casada, tiene 4 hijos, así que sabe lo que habla, es orientadora familiar, comunicadora y tiene años de experiencia también docente. Así que bienvenida a este espacio, que sea el primero de muchos, y yo les invito a levantar sus copas, bienvenidos, para brindar que sea hoy un día lunes y que podamos levantar una copa de vino por los matrimonios. Así que salud. Salud, salud, amor. Salud. Salud, Diani, no sé si quieras Salud. brindar. Y salud por animarnos a tener conversaciones que a veces nos cuesta sacar tiempo en el día a día. Vivimos en el corre-corre, mucha atención a nuestros hijos que necesitan nuestro tiempo, efectivamente, y a veces este aire espero que nos renueve a todos en propósitos de educar, pero sobre todo en propósitos de amarnos como matrimonios. Entonces, salud por estar acá. Salud. Salud. Bueno, sí, no, es importante en términos futbolísticos, ahora que estamos en el Mundial, parar la bola, mirar el campo y saber cómo vamos a jugar el partido, ¿no? Es importantísimo esta frase que en administración muchas veces decimos que es afilar el hacha. Y, y un tema súper importante, que es lo que queremos con este espacio, es poder enriquecer el matrimonio. Todo el mundo dice que la célula de la sociedad es la familia, pero el núcleo de esa célula es el matrimonio. Mientras más fuerte sea ese matrimonio, mejor se va a vivir, mejor se va a criar a los hijos, porque los hijos van a estar en un ambiente mucho más seguro para ellos y ellos se van a sentir más amados. Creo que eso es importantísimo para poder desarrollar una familia sana, ¿no? ¿Cómo fortalecemos el matrimonio? Y qué difícil que es esta tarea, ¿no? Aquí mi esposa y yo tenemos 20 años de casados, 5 hijos, y todos los días se aprende algo nuevo, inclusive de la pareja con la que llevas 20 años de casado. Lo mismo escuchaba yo de mis papás, que tuvieron 50 años de casados. Qué difícil es aprender todos los días algo nuevo de esa persona con la que crees que ya lo conoces todo, pero no es así, ¿no? No, no es así. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado discutir normalmente en el día a día por algún tema pequeño de los hijos y terminamos discutiendo en el fondo por otra cosa. Y ya dejamos hablar de los hijos y ya la pelea pasa a otra fase, digamos. El hijo es la excusa para cosas que tenemos retenidas muchas ocasiones, ¿no? Así es. No sé si a ustedes les ha pasado. ¿Quién no ha discutido por los hijos alguna vez? Un montón, Diane. ¿Y cómo puede ser posible esto cuando dos personas queremos el bien común de los niños? ¿Por qué nos ocurre esto? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que terminamos discutiendo a pesar de que los dos buscamos el bien de un tercero. Creo que justamente es porque olvidamos que los dos buscamos el bien de un tercero, porque nos olvidamos de pensar bien de nuestra pareja y prestamos mucha atención a lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, vemos mucho la conducta. No sé, un ejemplo muy frecuente en familias con niños chicos, cómo respondemos a un berrinche. Eso nos pone a prueba como pareja. Nos pone a prueba porque él tiene una forma de responder, ella tiene otra forma de responder y es esperable que eso pase, porque es que somos distintos, tenemos personalidades distintas, tenemos historias distintas, experiencias familiares distintas, con lo cual es evidente que la diferencia está, es inevitable. Claro. O sea, pensando ahorita, estamos en un mall y comienza alguien a hacer berrinche y el uno por su temperamento, o puede ser hombre o mujer, ¿no? Y le dice, se acabó el paseo, nos vamos.
suele pasar, y la otra, no le hables así al niño. Es lo primero que pasa. Y puede ser roles totalmente invertidos, cada familia es un mundo. A veces la mujer es la que pone la firmeza y el hombre es el permisivo o el que se entiende como permisivo, pero realmente la invitación es a pensar qué hay detrás de esa reacción. ¿Por qué él reacciona así? Porque él dice, nos vamos ya. ¿Por qué creen? ¿Porque quiere aguar el paseo? ¿Porque quiere ser el malo de la película? ¿Porque quiere tensionar la relación con su hijo? Eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Puede que sea lo primero que uno piense. Lo primero que se le viene en la cabeza. Pero en realidad no es así. Hay algo bueno en esa reacción, que de repente la mujer, en este caso y en este ejemplo, no lo ve. ¿Por qué? Porque puede decir, ay, ya viene, ya viene. Y empezamos Otra a vez pensar grito, mal. claro. Otra vez el grito, otra vez él sacando modos con los que yo no estoy de acuerdo, otra vez él haciendo eso que tanto me molesta. ¿Se sienten identificados con esto? Y de repente en distintas situaciones, ahorita es el berrinche, pero esto lo podemos aplicar a distintos momentos. Y la cuestión es, ¿qué estamos dejando de ver en la actitud de mi pareja cuando hace algo con lo que yo no estoy de acuerdo? Ya dijimos que somos diferentes, ¿cierto? Ajá. O sea, podemos ir viendo un poco también cuáles son las fuentes de estas diferencias, ¿no? Un poco, y por eso es que a las personas que estaban acá presencialmente los invitamos a hacer un test de personalidad, porque ustedes pueden ver hacia dónde apunta cada una de las personalidades que a cada uno le salió apunta a diferentes formas de reaccionar. Puede ser que un colérico reaccione de manera más impulsiva, si tu esposo o tu esposa sabe que es por temperamento natural que uno reacciona así, debería ser un poco más benevolente en ayudarlo al otro. Por ejemplo, cuando mi esposo y yo hemos tenido un sinnúmero de Discusiones. discusiones en ese sentido, cuando yo ya no doy, porque en serio ya a veces la autoridad de uno ya se agota, yo sí le paso el testigo, le digo, o sea, que entre usted porque si no la mato. Es que es así. Entonces, porque yo ya sé que él me conoce, él sabe que yo lo conozco, hay momentos en que yo tengo que darle una mano, pero ya no estamos en la fase de pensar que el otro no puede ya o no quiere. Fíjate que en esto que tú nos acabas de compartir sobre la interacción entre Roberto y tú, ya hay un conocimiento detrás y por más que tienen actitudes distintas, ya sabes que él te puede ayudar en su diferencia. Claro. Fíjense que habíamos hablado de la diferencia, que es normal en cualquier pareja, es muy normal que ella reaccione de una manera, él de otra, y de hecho, cuando identificamos nuestras personalidades, entendemos por Diana, qué. y déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo uno puede identificar cuando una de estas actitudes es una actitud que hay que comprender, que hay que trabajar, y cuándo es una actitud que podría ser una actitud tóxica para la relación? ¿Cómo tú identificas? Porque estas dificultades van a haber toda la vida dentro del matrimonio. Mientras más, a veces con mayor resignación que otra, a veces posiblemente hasta la resignación sea peor que el estallido, uno nunca sabe, porque en la resignación uno está aguanta, hasta que a veces ni siquiera explota, sino que la relación la terminé porque maté al amor, no porque el amor matrimonial se muera, sino que la relación matrimonial se deteriora. ¿Cómo uno advierte esto para que sea esta situación constructiva en el futuro, y cómo poder administrar esas red flags que dicen ahora los chicos para poder administrar esta situación? A ver, escuchando tu pregunta, se me viene a la mente dos respuestas. La primera es, comprender no es justificar. Es decir, que yo comprenda que mi marido reaccionó de tal o de cual manera y que yo no estoy de acuerdo, no quiere decir que me parezca bien que ha reaccionado así. Quiere decir que estoy abriendo la conversación. ¿Se entiende? O es muy diferente comprender y pensar que esto significa que lo estoy validando y que estoy de acuerdo. Y por eso a veces pensamos que la diferencia es una amenaza, porque creemos que es o eso en contra o a favor. No hay matices. Y en realidad, en una relación de pareja, hay que mirar a la persona detrás de la conducta. Entonces puede que a mí la conducta no la siento correcta, no siento que cuide a nuestro hijo, no siento que cuide el vínculo, pero me importa más la persona detrás. Entonces, lo primero es comprender y entender si la conducta realmente implica un peligro para nuestra familia. Y ahí viene la gran invitación a formarnos, a no quedarnos con lo que sabemos, porque nuestra respuesta primaria
es la que se nos viene por nuestra experiencia familiar, es la que se nos viene por nuestra personalidad. Una persona colérica, si alguno hizo el test y es colérico, es entendible que reaccione mucho más volátil que si tu pareja es melancólica, que piensa antes de responder. Claro. Y no es algo que sea malo o bueno, son diferencias. Que el colérico nos va a ayudar cuando estemos en situación de peligro porque nos va a cuidar su reacción rápida. Claro. El melancólico se va a quedar pensando, ¿qué hacemos? Entonces, cada personalidad tiene un aporte. La cuestión es, insisto, ver más allá de la conducta la persona. Entonces, si de repente hay casos que en orientación familiar se ven muy comúnmente, es él recurre a la violencia. Ella no está de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Y él está convencido que esa es la mejor manera. ¿Por qué? Entonces, lo que entramos a trabajar ahí es porque él cree que eso es bueno. Y ayudarlo con la formación para que vea que nos salimos del plano de la opinión. Es decir, ya no es él contra ella, sino ambos buscando un bien. Claro. Y te hago una pregunta en ese mismo sentido. ¿Cuándo una actitud de un colérico puede considerarse como violento o cuando tú eres extremadamente sensible? Porque muchas veces lo que sucede en las relaciones es que, por ejemplo, tú vienes de una familia apasionada y tú puedes, y la otra viene de una familia muy tranquila. Entonces, puede suceder que la firmeza con la que tú hablas, el tono de voz con el que tú hablas, la expresión facial con la que tú hablas, se puede interpretar como violenta cuando realmente no es una actitud violenta. ¿Qué es lo que debe de pasar o cómo tú debes de procesar ese momento de conocimiento del otro para que esas diferencias entiendas que no son peligrosas, que no vienen de una falta de respeto, sino vienen posiblemente de un temperamento mal dominado, de faltas de carácter, pero no de una actitud violenta para no hacer del matrimonio una relación tirante y dañina? ¿Cómo tú lo trabajarías? Yo aliento mucho a las parejas a que sientan curiosidad auténtica por el otro. Entonces, cuando nos retiramos de la situación, esto no va a pasar cuando estamos resolviendo un berrinche, porque ahí estamos los dos a prueba, sino justamente entender, a ver, ¿tú quieres el bien para mi hijo? Sí. ¿Yo lo quiero? Sí. Ok. Ese es nuestro terreno en común. Ahí estamos para abrir el diálogo e intentar recordar que no es él contra ella, ni ella contra él, sino queremos que esto funcione. Claro. Y para que funcione necesitamos curiosidad mutua. Llegar a ¿Por qué acuerdos. reaccionas así? ¿Qué sientes en ese momento? Porque de repente la persona que es colérica le dice, es que para mí es importante marcar el límite así porque no quiero que se nos vaya de las manos. Es que, y pasa, cuando uno es curioso con la historia del otro, pasa entonces, mi hermano, mira cómo lo trataba mi mamá. Y mira cómo está él, mira su proyecto de vida. Yo no quiero que eso le pase a mi hijo. ¿Está buscando un bien? Sí. Sí. Pero Este atrás de un colérico miedo, está ¿no? buscando un bien por Atrás un de un miedo. miedo, Atrás claro. hay una experiencia familiar y de repente entonces donde, ok, entiendo, yo tampoco quiero eso para mi hijo. Claro. Y ahí hay que tener un poco claro, aparte de la personalidad, la historia familiar de la que cada uno viene. Exactamente, la historia familiar, nuestros prejuicios, de repente, siguiendo un poco con la respuesta de las red flags. Es que a mí mi papá me reprendía así y mira quién soy. Claro. Y de repente en la otra historia familiar tenemos, no, es que yo veo eso y yo veo algo violento. Déjame volver sobre ese tema. En muchas ocasiones cuando tratamos nosotros a matrimonios o cuando tratamos con amigos o cuando tratamos, hay varias frases a mí las que a veces me preocupan y me gustaría técnicamente que tú nos las expliques. Por ejemplo, hay frases de yo no me dejo. ¿Sí? Hay muchas ocasiones que esto se escucha mucho más en la mujer que en el varón, en donde dice yo no me voy a dejar imponer esto, yo tengo una forma de pensar, yo tengo que hacer valer mi criterio. Y esto a veces daña la comunicación. Esa es una. La otra es que yo soy así, o así Claro. me conociste. Entonces, tú ya partes de un hecho y un facto que es muy difícil cambiarlo si no hay esa voluntad de construir algo juntos. ¿Cómo estas frases, cómo estas situaciones, primero tú las puedes entender qué hay detrás
de eso, qué dolor hay detrás de eso, Ujú. y, y el que las tiene, si es bueno, si es malo, o cómo construye sobre eso, porque uno tiene que ser un poco flexible en el matrimonio. ¿Qué piensas de eso? Bueno, me quedo con estas frases de yo no me dejo. O yo no me dejo Yo y soy así. yo soy así. Bueno, vamos a desmenuzar cada una. El yo no me dejo ya nos está hablando no solamente de cómo reaccionan ante la crianza, están hablando de un síntoma, o sea, la crianza es uno de los temas, pero esto puede estar siendo un síntoma de algo que está pasando en la pareja, que han perdido de vista que ambos van hacia el mismo lado. Hay una lucha de poder. Que se ve. Se claro, ve, se ve cuando alguien pone en sus palabras, yo no me dejo, hay una lucha de poder implícita entre él y ella. Y ahí, ¿cuál sería el camino a recorrer? Bueno, primero, conciencia. Claro, Queremos conocer. sostener esto en el tiempo, es sostenible esto y qué está haciendo esto con nuestro disfrute familiar, porque detrás de eso puede ser algún tema puntual que sale cada solsticio. Bueno, de repente ahí no vamos a tener un problema. Si el yo no me dejo es sobre un tema puntual de cada solsticio. Pero me parece que las familias y las parejas que tienen incorporadas estas expresiones no es que pase algo cada año, sino que es algo incorporado en la dinámica. Entonces ahí es donde viene si la desautorización mutua en temas de crianza Va a ser es recurrente. sostenida en el tiempo y lleva mucho tiempo, ya no es un problema de crianza, ya es un problema de pareja. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Queremos volver a ser equipo? ¿Queremos volver a ser alianza? Y ahí viene una gran pregunta. ¿Queremos? Porque esto es del querer cuidar algo más grande que mi propio parecer. Claro, y recordar también un poco que vienen cada uno de su historia particular, pero se supone que estamos tratando de construir nuestra propia historia, ¿no? Y ese es el tema. Y ahí has dado un punto esencial y es, estamos construyendo nuestra propia historia. Eso quiere decir que tenemos un norte. Tenemos un norte, porque a veces las parejas terminan reaccionando con lo que pueden, con lo que saben, o sea, con sus recursos. Llegaron a intentar conformar una familia, pero no se han sentado a hablar de estos temas. Y de repente ellos vienen con la idea de, yo tengo que defender lo mío porque bien mi papá, bien mi mamá, que ella fue sumisa y yo no quiero ser Claro. como mi mamá. Exacto. Entonces terminan reaccionando no buscando un bien mayor, sino por miedo a algo que vivieron. Y en el construir, en construir la historia propia del matrimonio, ¿cuántas veces nosotros vemos que queremos que nuestra historia de nuestro matrimonio sea una extensión de nuestra historia, de nuestra familia originaria? ¿Tú cómo lo miras? Porque en muchas ocasiones, por ejemplo, qué sé yo, todos los fines de semana hago esto con mi papá y con mi mamá y por ende siempre tengo que hacer esto con mi papá y mi mamá. Y, eh, y limito la acción de la familia a esa tradición que era una tradición de mi familia originaria y ya no hay una nueva tradición. ¿Qué tanto o cómo se conjuga eso? Porque es bonito también tener tradiciones en el tiempo. ¿Cómo se conjuga eso para construir un matrimonio sano de esas esas tradiciones propias de la familia originaria a esta nueva familia? Porque aparte son personas diferentes, con estilos diferentes. Tiempos Yo distintos. tengo 5 hijos y creo que ninguna se parece, 4 mujeres y un varón, y ninguna se parece a ninguna, y vienen de la misma mamá y el papá, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, uno tiene que ir construyendo con estos muñequitos nuevos una nueva historia. ¿Cómo miras, cómo recomiendas a la gente trabajarlo? A mí me encanta hablar desde la evidencia, porque acá la historia de Roberto es una, de Daniela, de Diana, y cada uno tiene su propia realidad y podríamos quedarnos en el plano de, bueno, depende. Y me gusta que la evidencia nos saque del depende porque nos muestra algo que funciona. Y parte de la evidencia dice que la influencia mutua es una condición de bienestar en el matrimonio. La influencia mutua. ¿Qué quiere decir la influencia mutua? Que no es lo que tú haces ni lo que yo hago, ni lo que yo defiendo ni lo que tú permites, sino es lo que juntos construimos. Nos permitimos la influencia de ambas partes. Y ahí es donde viene, bueno, esta tradición es valiosa o esto se hacía así y esto funcionó. El otro entiende el detrás y lo adopta como nuevo propio para ellos. No es como estamos continuando con algo, sino estamos tomando la base para construir algo nuevo juntos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y entonces, por eso mismo, lo que hace mi mamá o lo que hacía mi papá en mi historia de infancia
solo va a funcionar y a ser efectivo en nuestra relación cuando se ha asumido entre los dos para nuestra nueva historia. No es como una imposición. Y esta nueva familia le pone la nueva sal y pimienta para que tenga un gusto diferente, Claro, ¿no? funciona, digamos. Totalmente. Y yo creo que fíjense que estamos hablando como si fuera un proyecto en donde traemos antecedentes, buscamos objetivos, alineamos a los actores, y un poco esto es lo que yo noto mucho que nos falta a las familias. A veces reaccionamos espontáneamente. Ay, yo creo que es así, entonces yo impongo esto, y nunca nos sentamos a hablar de, ¿tú qué piensas de esto? Claro. ¿Tú por qué Y haces en esto? ese sentido, No, sí, hay- sí. ajá, perdón que te haga una pausa acá. Muchas veces, y así empezó la conversación, queremos los dos que un tercero, que nuestros hijos salgan bien, digamos, ¿no? Que sean una personalidad madura y esto. Pero la fricción viene muchas veces no del fondo ni el valor que él quiere para el bien, ni yo quiero que esté bien, sino de las formas, y que muchas veces también esta persona defiende un tema, por ejemplo, la disciplina, y la mamá defiende que tenga una personalidad madura. Entonces, ¿cómo alineamos estas prioridades educativas mientras él tiene un camino y yo tengo otro? ¿Cómo podemos hacerlo esto como matrimonio? Es clave esto que mencionas porque tenemos un caso. El papá tiene mucha atención en la disciplina Ujú. y la mamá en una madurez, pues una madurez afectiva, digamos. Los dos quieren algo bueno. Yo creo que a la mamá también le gustaría la disciplina, al papá también la madurez afectiva, pero en sus conductas premian diferente la atención. Entonces él se enfoca más en la disciplina y él más en lo afectivo. Tenemos esta situación. Ahora bien, si ellos se ponen a conversar sobre cuál es la actitud, perdón, qué valor está defendiendo la actitud que toman, van a ponerlo sobre la mesa. Cuando tú eres tan firme, tú estás premiando disciplina. Esto no es frecuente que las parejas lo hagan, pero hay que hacerlo. ¿Qué es lo que hay detrás de tu actitud? Es que yo no quiero que sea indisciplinado, yo no quiero que sea irrespetuoso, yo quiero que obedezca a la primera. Ok, eso es lo que tú estás premiando en ese momento. Ahora, a mí me preocupa el vínculo de él y Contigo, claro. contigo, porque cuando tú premias la disciplina, yo siento que él ya no va a confiar tanto en ti y viene a mí a buscar respuestas afectivas, y yo quiero que tú y él tengan una relación íntima, en donde él sepa que cuando él es sincero o honesto contigo, tú no lo vas a retar porque hizo algo que no debía, sino que tú lo vas a escuchar. Claro. Entonces se abre la conversación. Ya no es o lo que tú quieres o lo que yo quiero, sino veámoslo desde distintos lugares. Y ahí se hace mucho más rica la oportunidad educativa. Eso quiere decir que es necesario. Antes uno miraba como que habían cosas que estaban naturalmente dadas. Ahora, yo nunca, la verdad es que nunca se lo he preguntado ya a mi mamá y a mi papá. No sé si alguna vez se sentaron a hacer un plan específico. No sé si era muy común en la época, creo. pero antes muchas cosas estaban dadas en el día a día. La estructura familiar, yo creo que ayudaba mucho inclusive la familia ampliada a que todo esto se dé porque ya estaba dado. ¿Tú crees que en el día de hoy sea necesario, así como hacemos las personas que estamos en el mundo de la empresa, en donde nos sentamos a hacer un Alinear. proyecto? La empresa es un proyecto y tú, si hay tanta gente dentro de este proyecto, tú dices, bueno, ¿cuáles son los valores compartidos y cuál es la misión, la visión y alineas los objetivos? ¿Tú crees que es necesario que papá y mamá juntos se sienten a tener una conversación de qué es lo que quieren, cuál es el proyecto de vida que quieren, formal? O sea, decir, a ver, vamos a hacer este proyecto de vida y si es necesario hacerlo, ¿cómo hacerlo? Creo que es necesario, pero no una conversación, sino muchas. Ok. Son muchas. Cada situación en la que de repente estamos discutiendo por los hijos, pero terminamos discutiendo por nosotros, es un disparador de conversación. ¿Qué pasó ahí? Con vinito. Con vinito, con quesos, con picaditas. Más suave la ¿Qué conversación. pasó ahí? Y desde el lugar de, ¿por qué hiciste eso? No, es desde el lugar de, lo que hiciste, lo hiciste por algo bueno. Tenemos que entrenarnos en la capacidad de pensar bien en el otro. Y eso nos abre la posibilidad de la conversación, Claro, y porque a siempre. veces creemos que después de una discusión tenemos que ir a decir, a ver, ¿quién tuvo la razón, tú o yo?
Pareciera que a veces la discusión se aborda desde ese lugar, desde es que tu forma no es efectiva, no es que tu forma, lo estás consintiendo mucho, pero mira, o sea, Lo vas a hacer un blandengue. lo vas a hacer un blandengue, o pero entonces ya no te va a contar nada, pero y entonces en la adolescencia no va a recurrir a ti. Tantas Claro, cosas nos que se quedamos nos en las pueden formas. venir, porque nos quedamos en las formas. Si decimos, ok, discutimos, los dos queremos un bien, ¿cierto? ¿Cuál es el bien que buscamos? Nuestro hijo. Queremos lo mejor para nuestro hijo. Entonces, esa misión Compartida. que esté sobre la mesa. Y ahí vienen las microconversaciones de cuál es nuestro norte. Queremos que sea disciplinado, sí, pero también queremos cuidar la relación. Entonces es firmeza y afecto. Y me quedé pensando en lo que mencionabas, Roberto, sobre antes los roles estaban mucho más claros. De hecho, hay libros de orientación familiar de antaño, muy antaño, en donde decían y proponían que lo saludable en una familia es que el papá se afirme y la mamá se afecte. Y eso ya no es No se aplicable puede. a nuestra realidad. Ahora es firmeza y afecto compartido. No podemos dejar que la mamá caiga en ese rol y el papá caiga en el otro rol, porque estamos perdiendo la riqueza del afecto y la firmeza de encontrarla en los dos. O sea, Aparte de no, que cada persona es diferente. cada Hay persona es gente que es diferente. más rígida de una manera diferente a lo que es su esposo o su esposa. Y, y ahí vienen los mal llamados roles de género, ¿no? O sea, yo creo que lo único que hoy en día es realmente marcado es el ser papá y ser mamá. O sea, el papá no puede dar de lactar, no puede dar a luz y la mamá no puede ser papá, ¿no? Pero de ahí todo el resto se lo hace de una forma u otra, ¿no? Y ahí es donde viene el complementarnos. Una herramienta muy concreta sería, si a mí se me da más bien se me da mucho mejor la relación y a ti se te da mejor la firmeza y sostener un no con paciencia, ¿cómo nos complementamos? De repente hay un momento en donde a ti la firmeza, por tu personalidad y eres colérico, te sale de una manera inapropiada. Entonces, Esto mejor hazlo tú. en ese momento, entender, ¿quieres que yo siga hablando con él? Y ahí entramos a ayudar a nuestra pareja, porque si no se le da bien el afecto, la empatía, el diálogo, porque está en una reacción en donde tiene que marcar firmemente un límite, entonces, ¿cómo yo puedo llegar a apoyar? Y viceversa, nos apoyamos entre lo que tú eres más fuerte y lo que yo soy más fuerte, y esto solo se va a dar si hablamos. Yo alguna vez Sí. conversando eh, con un viejo sabio, me decía que los hijos entienden, o sea, muchas veces tenemos los padres miedos a equivocar en el proceso educativo. Y esta persona decía que, tomar vinito, decía que tú no tienes que estar tan preocupado de si te equivocas o no. Tienes que hacer tu mejor esfuerzo. Que los hijos en ese proceso educativo se daban cuenta cuando lo hacían con amor. Sí. Entonces, perdón, De las veces, ¿te acuerdas? que se lo decía mi papi. Bueno, y decía que los hijos entendían que tú te ibas a equivocar, pero que lo hacías con amor. ¿Qué tan preocupado ves a los papás y las mamás en hacer que se haga lo que piensa? Porque esa es la forma correcta de hacerlo. Y a veces no le dan la oportunidad al cónyuge de educar Intervenir. de una manera o de participar porque no están tan de acuerdo. ¿Cómo tú ves que eso es común en las parejas y cómo eso se debe trabajar? Es una muy buena pregunta porque a veces nos encontramos con personalidades muy fuertes dentro de la pareja. Entonces, donde hay alguien que cree que el otro lo hace mal. Y eso no solamente lo ve el niño, lo ve la niña, lo ve el adolescente, nos deja muy mal parados educativamente porque es como perder el 50% de tu personal. O sea, si lo vemos desde un lugar de organización, es como que estás dejando inhabilitado al 50% de tu equipo. Entonces, estamos perdiendo capacidad de acción y no solamente eso, sino que es como que estamos diciéndole, tu opinión no cuenta o la forma como tú lo haces no es válido. Y esto, en términos de pareja, es fatal. Porque, siguiendo con la evidencia, y esto lo traigo, al igual que el tema de la influencia de Gottman, que es, digamos, palabra de autoridad en temas de pareja, él decía que, lo dice todavía, que
La admiración es la base de la sostenibilidad en la relación de pareja, la admiración mutua. Si él o ella sienten que el otro le dice que es una mala mamá o un mal papá, estamos destrozando la posibilidad de que el amor sea sostenible en el tiempo. Y a veces esta merma en la autoridad del otro o de la otra, lo sienten los hijos. ¿Ya? El otro Por día estábamos supuesto. conversando con Estefanía y con parte del staff, mucho más jóvenes, que nos decían, yo me he dado cuenta cuando mi mamá me decía, no puedes ir a tal sitio. Yo le preguntaba, ¿por qué lo dijo tu papá? Y me decía ella, yo le iba a preguntar a mi papá y mi papá decía, no tengo idea de qué me estás diciendo. Entonces, claro, van mermando en el día a día porque van mermando su propia autoridad. Y obviamente dejas muy mal parado al otro de que no tiene ni idea de dónde se va. Este caso que nos compartes en donde la mamá no dice, lo digo yo, Si o no lo lo dice él. hablamos con tu papá, sino dice, porque tu papá lo dijo, es muy común. Y puede pasar tanto en hombres como en mujeres. Se me viene a la mente una pareja en donde me acuerdo que él decía que siempre que el hijo le pedía algo o intentaba cruzar un límite, él le decía, pregúntale a tu mamá, o porque tu mamá lo dijo. O sea, aplica tanto para hombres o para mujeres, digamos, se puede dar. Y ahí, justamente, él estaba renunciando a su propia voz. Él no quería ponerse en situación de poner un límite, o creía que no tenía las herramientas suficientes, o simplemente, en el caso que lo conozco muy bien porque lo acompañé, él creía que poner límite era dañar la relación con su hijo, porque había tenido un papá súper, súper estricto y firme. Entonces la esposa decía, pero es que no hace nada, o sea, alguien que por favor le diga que él tiene que ser el papá, él no es el amigo. Y tenían muchas fricciones porque tenían estilos muy distintos y ella no se preguntaba el por qué lo hacía él. Simplemente veía a alguien y ella lo calificaba como es que es vago, es que no quiere, toda la responsabilidad me la carga a mí. Y en realidad lo que estaba pasando es que él no tenía las herramientas para asumir su propia voz y su propia autoridad porque no reconocía de dónde venía. O en ocasiones tiene miedo a la reacción de su pareja. O viceversa, en muchas ocasiones yo he escuchado que dice, bueno, lo que diga tu papá o tu mamá, porque quiere evitar el conflicto de si algo pasa, tener una pelea o o una Adicional. discusión. Alguna vez escuchaba también a Juan José Jabaloyes, que él decía, en la vida lo importante no es tener la razón, sino ser feliz. ¿Ya? Y lo decía porque en ocasiones tú tienes que saber qué batallas luchas y qué batallas no luchas. Las batallas que luchas son importantes, son verdaderamente importantes tener la razón en todo lo que tú haces en la vida, o lo importante es tener una familia armónica, una familia... Y en eso, importa si se equivocó o no se equivocó. Claro, habrán cosas que son Grave. graves, ¿no? Y habrán... ¿Cuántas cosas en la vida de un matrimonio dirás que son esenciales e innegociables? ¿No? Yo creo que 3, 4, no habrá muchas más. Todo el resto es negociable. Entonces, pelearte por todo o que la otra persona tome una decisión y que se equivoque y que eso genere un conflicto, creo que también es desgastante. Y en muchas ocasiones en esa relación hay gente que para evitar dice, ¿sabes qué? Toma la decisión tú, toma la decisión tú, toma la decisión tú. Y claro, se aísla de participar de la vida y la educación de los hijos. Eso también sucede, ¿no? También sucede, y acá se me viene a la mente algo que es revelador. Cuando yo lo leí por primera vez me pareció revelador, y es que el 69% de los conflictos de una pareja son irresolubles. Es decir, de las 100 cosas por las que peleamos o discutimos o discrepamos, 69 nunca van a tener solución. Esto lo dice Gottman desde la evidencia en el estudio a parejas de años. ¿Y cuál es la propuesta? Primero, entender que yo no voy a cambiar a mi pareja y que ese no es mi objetivo ni mi fin, sino amarlo tal y como es. Y entender que hay discusiones que yo escojo y más que quien gana o quien tiene la razón, dejar como la dicotomía de lado, no es A o B, tú o yo, sino nosotros. Comprender por qué él es así y la respuesta a esta, digamos, cuestión del 69% de conflictos irresolubles es: tienes que ser curioso por tu pareja, porque piensa lo que piensa. No entender
digamos, no querer cambiarlo, sino comprender su actitud de fondo. Y esto creo que conecta muy bien con, no hay que tener la razón, sino ser felices. Y es que el matrimonio no es o tu razón o la mía, sino es cómo hacemos para que nosotros disfrutemos esto que estamos viviendo. Y en la crianza de los hijos, que es lo que nos pone a prueba en el día a día, esto cobra especial relevancia porque con los hijos se pone a prueba el equipo, se pone a prueba la pareja. ¿Cuántas veces al día nosotros no tenemos razones para discreparnos por distintas microsituaciones en la vida familiar? Montón. Claro. ¿Alguna vez, igual un autor, Juan José Jabaloyes creo que también nos dijo, que 20 años atrás, que una de las maneras que también disminuir un poco estas discusiones era sentarnos y ponernos de acuerdo en qué queremos ser como familia? ¿Ya? Entonces, si tenemos como prioridades, quieres ser una persona o que tu familia sea una familia alegre, una familia ordenada, una familia íntegra, una familia, o sea, ponernos de acuerdo en 2, 3 valores y eso disminuye un montón, porque evidentemente la casa a lo mejor no va a parecer un museo, no va a estar perfectamente ordenada, pero sé que ya quedé con mi esposo en que eso no iba a ser una batalla que nos iba a matar, sino enfocarnos en lo que realmente queremos lograr. O sea, en nuestro caso, me parece que en algún taller que hicimos fue apuntar hacia la alegría. O sea, estamos enfermos, estamos todos con virus, pero tratar de mantener la sonrisa, tratar de pedir las cosas entre nosotros de manera amable. ¿Cómo tú lo ves ahora entre los matrimonios jóvenes que se pongan de acuerdo o que realmente conversen sobre qué quieren lograr con su familia? Creo que falta mucha conversación y por eso estamos acá. Creo que falta mucha conversación de estos temas. Hay situaciones en donde trabajo con distintas parejas y me dice, pero es que nos sentamos y no sabemos de qué hablar. O sea, falta amistad matrimonial. Esa amistad matrimonial en donde yo realmente no estoy buscando a la otra persona sus defectos. O sea, salgámonos del lugar de buscar defectos y pongámonos en el lugar de tú lo haces a tu modo, yo lo hago a mi modo, tenemos un norte. ¿Cuál es el norte? Pero adicionalmente a eso, ¿qué tan sano es? ¿Qué tan sano es cultivar la relación? Yo a veces me pregunto, yo no tengo un buen carácter, debo de reconocerlo, soy colérico, apasionado y todo, ¿no? Y yo me daba risa, en algún momento ibas manejando, ¿no? Y se te cruzaba alguien y tenías ganas de saltarle, a gritarle, y de repente te dabas cuenta que quien pasaba era tu hermana, ¿no? Y de venir el insulto, ¿cómo te cambia la relación de querer matar a alguien al saludo, ¿no? Y yo me digo, es por el cariño que se tienen, ¿no? Lo mismo me pongo a pensar otra vez con el ambiente futbolístico. Tú dices, ¿qué hace diferente a, por ejemplo, una selección X con la selección argentina? Que todo el mundo tiene un cariño especial dentro de la selección y eso hace que sea diferente. ¿Cómo tenemos que tratarnos nosotros o cuánto tenemos que trabajar en ese relacionamiento? En muchas ocasiones estamos más pendientes del defecto que tiene el otro que de las cosas que nos enamoraron. ¿Cuántas veces nosotros salimos a decir, qué linda mi esposa? Yo digo, ya tenemos tanto tiempo de casado y le mandas una, ¿cómo se llama? Una canción, o a tu hija le dices cuánto la quieres, que es tu princesa. Claro, cuando hay todos estos detalles de cariño, es mucho más fácil centrarse en lo positivo. ¿Cómo ves eso y cómo se debería de trabajar? Cuando trabajamos con una pareja en orientación familiar, uno pensaría que traen un problema y entramos a hablar del problema, ¿cierto? Trae el problema, resolvemos el problema. Y en realidad, lo que dice la evidencia es que tras el problema vamos a hablar de cómo se expresa el cariño. Porque antes de entrar, o sea, seguramente hay problemas que, insisto, son irresolubles, pero si trabajamos las muestras de cariño, va a ser más fácil entender que ese problema va a estar ahí. Vamos a tener formas distintas y de repente cuando tú reaccionas así, yo mejor me quedo callada y ya está, porque te estoy dando tu lugar. ¿Por qué? Perdóname un segundo. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo hago mi escala de valores. Pensábamos en un proyecto familiar, ¿no? Tenemos el orden, la disciplina, el afecto, la empatía, la sinceridad, por ejemplo. Pensemos en una situación con un adolescente. El papá odia el desorden, odia el desorden. Entonces llega, ve todo desordenado, pero ¿qué es esto? Parece... Y, digamos, se expresa de una manera colérica.
Y por ahí llega el momento de hablar y decir, mira, veamos, o sea, mira lo que pasó. ¿Tú qué prefieres? ¿Reaccionar así por el orden y que tu adolescente no te hable o hacer silencio, buscar otra manera más adecuada para decírselo y cuidar la relación con tu adolescente? ¿Qué va a responder el papá? Y yo no quiero que el orden me aleje de mi hija adolescente. O sea, yo creo que un papá hay que trabajarlo sin duda, no hay que resignarlo, pero el orden no está en el primer lugar de la pirámide. En el primer lugar de la pirámide, yo prefiero que me cuente cuando tenga un problema grueso, cuando tenga que tomar una decisión difícil, más en esta etapa de riesgos. Entonces, ahí el papá recalcula. Y no es resignar, sino es Recalcular. recalcular. Y en Recalcular. ese sentido, yo creo que ese va a ser un tema algún día de el que voy a tocar ahorita, Ah. de todo un podcast, creo, ¿no? Pero en ese cariño también está el cariño sexuado. O sea, ¿tú sí crees que es, primero, que la sexualidad en el matrimonio es necesaria? Y es necesaria que, como todo acto humano, se busque perfeccionar, o sea, que haya más cariño, más amor, más relación, ¿no? Que las relaciones sexuales sean de calidad y de cantidad, porque para eso te casaste, de alguna manera, ¿no? Porque es la expresión del amor matrimonial, a eso me refiero. Eso también quiere decir que a medida que haya más cariño y más relacionamiento en el día a día, también va a haber mayor intimidad. Y eso va a hacer que el matrimonio sea más sano, ¿o no? Es un círculo virtuoso o vicioso, dependiendo cómo uno lo vea y cómo Ujú. lo trabaje, lo ¿no? logres. Entonces, si durante el día yo siento que él está criticando lo que yo hago y ella está criticando lo que yo hago, pues no esperemos que lleguemos a la cama con mucho deseo de intimar y de conectar, porque además la conexión sexual viene de la mano de la conexión emocional. Entonces, ahora, al revés también funciona. Entonces, hizo esto, y yo, ¿sabes qué, mi amor? Sé que es una lucha tuya con tu enojo. Tu enojo es una lucha tuya. Lo hemos hablado, lo comprendo, vamos. Te cambia o sea, la conducta fue lo mismo, la situación fue igual, pero la reacción de la pareja es distinta. Ya no es tú siempre con tu enojo, sé que es una lucha, vamos. Eso abre la puerta al cariño, a la intimidad, porque, insisto, la base es la admiración. Si tú estás sintiendo que con la desautorización te dicen que eres mal papá o mala mamá, esperemos que la pareja tenga efervescencia de muestras de cariño. Claro. Sí, yo quería leerles para poder hacer el podcast, también hablamos con adolescentes y ya no tan adolescentes, como para que ustedes también puedan ver que es el hecho de cómo nos llevemos nosotros también impacta en cómo ellos van creciendo, ¿ya? Y perciben el voy a, matrimonio. sí, obviamente. Les voy a leer solamente para compartirlo también contigo, Diane, y ver cómo podemos ayudarnos entre todos, digo, como matrimonios, para que estos casos sean la minoría, digamos, ¿no? Porque nosotros tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Decía Sofía, desde adolescente fui la que calmaba las peleas de mis papás. Muchas veces tuve que consolar a mi mamá o escuchar que mi papá se desahogaba. Cargué con problemas que nunca debieron ser míos. O sea, cuando uno escucha la voz de los hijos es como fuerte, ¿no? Y fíjate que acá tenemos una condensación de una historia en una frase. ¿Qué estamos escribiendo en la historia que nuestros hijos recordarán de cómo interactuamos nosotros? Ellos no van a decir, ay, mi papá era muy estricto con la cama, ay, mi mamá me consentía muchísimo. No, ellos van a decir, en la casa se percibía un ambiente de familia, ¿o no? O mi mamá y mi papá se les veía que querían hacer su mejor esfuerzo, aunque no siempre se entendieran. Aunque su temperamento era... Aunque sí, tenían sus diferencias. Pero es que nosotros no tenemos que ser iguales para que nuestros hijos estén bien. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Simplemente tenemos que trabajar en equipo. Y en equipo es reconocer tus fortalezas, reconocer tus debilidades, intentar complementarnos cuando tú estás en tu mejor momento o cuando estás en tu peor momento. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos podríamos llevar de este podcast es cómo quiero que mis hijos sientan el ambiente en la familia, cómo lo recuerdan, cómo lo van a recordar. Nos recordarán desautorizándonos, haciendo mala cara, tensionando o diciendo, ya, mi amor, todos nos equivocamos, lo volvemos a intentar. Y también, ¿cómo recordarán que veía a su mamá, a su papá? Porque
mi amor, gracias por lo que hiciste con los chicos, mi vida, gracias por esto, gracias por lo otro. O sea, acá estamos hablando de las discusiones, vamos en la otra parte. ¿Cuántos reconocimientos de admiración hacia el otro damos públicamente? Porque a veces publicamos la discusión, pero no publicamos el agradecimiento y la admiración. Entonces, creo que un ejercicio podría ser, por una discusión o desautorización, que se nos escape 5 admiraciones. Claro. Eso podría ser una fórmula buena para también promover este trabajo en equipo que a veces no nos fluye, porque a veces yo te quiero lanzar el zapato por la Y cabeza. si no es tan fácil, si no es tan fácil reconocer las virtudes de tu cónyuge, de tu esposo o de tu esposa, sí creo que te deberías hacer una reflexión de quién eres tú, que has escogido una persona para pasar toda la vida, porque la escogiste tú. Yo siempre me pongo a pensar esto, ¿no? El único pariente que uno escoge es al esposo o a la esposa. El hijo viene, el papá viene, la mamá. Pero no, a este lo escojo yo. A esta le escojo yo. ¿Y qué tan fácil es a esa elección que yo hice, libre y voluntariamente, por amor, la puedo elogiar, ¿no? O sea, ¿qué tanto la puedo elogiar? ¿O solo puedo dar las críticas de esa persona? Más habla de mí que de la otra persona, ¿no? Y sí creo que es importante que hagamos los ejercicios. A ver, ¿cuáles son todas las cosas hermosas que encuentro en mi esposa, en mi esposo? ¿Cuáles son todas esas cosas de las que me enamoré? Y repasarlas constantemente, ¿no? Porque eso es lo que hace admirar todos los días más a la esposa o al esposo. Y creo que es esencial en la vida matrimonial, ¿no? Al final de cuentas, yo me pongo a pensar, cuando mis hijos se vayan, que espero que no se vayan, por ahí anda una, no se vayan, porque nunca se van a ir, van a estar ahí, pero cuando ya formen su nuevo hogar, con la persona con que te quedas es con la que escogiste desde el inicio pasar tu vida, ¿no? Qué lindo debe de ser reconocer en esa viejita o en ese viejito esas cosas maravillosas que te enamoraron, yo digo, ¿no? Y cómo llegamos a esa etapa, ¿no? Debe de ser lo que nos debe de motivar a vivir esa vida matrimonial, como decía San José María, que se haga el hogar un lugar luminoso y alegre, ¿no? ¿Cómo lo hace? La pregunta que nos tendríamos que hacer muchas veces, yo digo, es, cuando yo estoy preocupado, angustiado, cuando estoy con problemas, me gusta llegar a mi casa. Siento que es mi refugio. Lo mismo mis hijos sentirán, digamos que el día de mañana tienen un problema, el que sea. ¿Regresarán a la casa como refugio? Esa es una pregunta que yo me hago y que espero que siempre digan que sí, ¿no? ¿Qué piensas sobre cómo construir eso? Yo creo que cuidar la admiración mutua expresada cotidianamente es clave. ¿Por qué? Y si ustedes me preguntan qué idea quiero que se lleven de este podcast y habrá valido la pena este espacio, hay que entrenarnos en pensar bien del otro. Hay que entrenarnos en pensar bien de mi pareja. Hay que entrenarme en que cualquier respuesta que está haciendo mi pareja frente a la crianza de los hijos nace de algo bueno, algo bondadoso, y no de querer hacer justo lo que yo no quiero que hagan. ¿Sí se entiende? Entonces, sí, clarísimo. no salirnos del contraste y ya no ver a mi pareja como una amenaza, sino está haciendo lo que mejor puede con quien es, con su historia. Y eso nos pone en un lugar en donde nos tomamos menos en serio los inconvenientes y sabemos que son esperables. Yo aliento mucho a las parejas que están preparándose a que recuerden ese momento y recuerden que van a llegar las crisis. Y hace poco justo estaba en un curso de acompañamiento a personas que acompañan a matrimonios en sus primeros años y les hice una encuesta. Les decía en sus primeros, en los espacios de preparación al matrimonio y de acompañamiento a los primeros años, de qué temas hablan. Y resolución de conflictos y manejo de crisis es de lo que menos hablan. Es de lo que menos hablan. Hablan de compromiso, hablan de economía, hablan de un montón de cosas, pero el conflicto me quedó relegado. Y mi propuesta, y lo que digo es que el conflicto llega, la crisis llega porque somos personas distintas, porque somos personas que estamos apostando por una decisión a largo plazo. Entonces, lo primero es entender que si tenemos diferencias y si hay momentos donde le quiero tirar el zapato por la cabeza a mi pareja, es normal. No dudar de la decisión. No dudar en, escogí mal a la persona.
No, es que cualquier persona que escojas va a ocupar ese lugar. De hecho, hay un filósofo inglés que dice que te vas a casar con la persona equivocada. Es fantástico escucharlo. ¿Por qué? Porque él parte de esta premisa. En algún momento de tu historia matrimonial vas a pensar que esa persona no era. Y eso no te va a pasar solo con esa persona, sino con cualquier persona, porque podemos tener momentos donde veamos especialmente nuestras diferencias. Entonces, la cuestión es, ¿qué hago yo con esas diferencias? Para el tema que nos convoca hoy es, ¿qué hacemos con las diferencias en la crianza? Bueno, ¿cuál es la actitud detrás de su respuesta? Entenderlo un poco mejor y salirnos del lugar de Juzgar. del juzgar y del, es una amenaza, no me escucha, está en contra mí, hace todo lo que no quiero, me lo tomo personal. Ah, él hace lo que hace porque cree que es bueno para nuestros hijos, porque yo me casé con una persona que quiere lo mismo y es una familia y que nuestros hijos pues salgan bien, como decíamos. Claro, ahora teníamos una pregunta, Milton, me parece. Sí, no sé si quieren alguna pregunta con relación a la crianza, los típicos problemas que solemos tener. ¿Algún ejemplo, Danilo, quieras poner? Te comprometen. Todos hagan sanos y que lo que más me preocupa es que su futuro sea, que puedan hacer un futuro similar o parecido a lo que nosotros hemos construido, con trabajo, con sacrificio. Siento que nuestros hijos, al menos en estos 10 kilómetros de calle, tienen una burbuja que no Que la dificulta. viven en ninguna otra parte del mundo, porque en ninguna otra parte del mundo pasa esto aquí. Estoy 100% seguro que no pasa esto aquí. Ya, es un círculo muy cerrado. Me sorprende que en un curso, la mitad del curso se vaya al mundial, por ejemplo. Son cosas que en mi época no pasaban, ni lo soñabas. O sea, yo le decía, papá, me quiero al mundial, y guachazo ahí mismo. Sí. Entonces, siento que a veces o me preocupa que estemos sobre engriendo o sobreestimulando ciertas comodidades porque las podemos dar, y me preocupa que estén acostumbrados y que en la vida de adulto no sepan cómo adaptarse a que tal vez van a tener un momento de crisis, o que cuando se vayan a vivir solos tengan una silla pica, un microondas y una cocineta eléctrica, no sé. Eso me estresa, me preocupa, no me deja dormir a veces. No sé, aparte todos tus hijos no son iguales. Tienes uno que dices, a veces le hago link, al otro digo, bueno, eso lo voy a tener hasta los 40 años. O sea, esas son las cositas que... Que Esa es mi uno- pregunta, ¿cómo entender que pueden salir que se hagan bien o se hagan mal? No sé, la verdad es que es muy difícil esa situación. Yo creo que ponernos en el lugar de que controlamos todo es imposible y nos vamos a atormentar. Pero ponernos en el lugar del yo hice lo que mejor pude hacer nos va a dejar un poco más tranquilos. Entonces, yo hice lo que mejor pude hacer ante esta inquietud. ¿Cuál sería la forma de actuar? Pues estamos hablando de un tema de pareja. ¿Es una inquietud compartida? Si es una inquietud compartida, ¿qué estamos haciendo para que yo no controlo el futuro, pero controlo lo que hoy pasa? Entonces, ¿qué puedo hacer hoy para darles herramientas a mis hijos para que puedan frustrarse un poquito más, para que puedan esperar recompensas? Y esto de la burbuja es algo que, digamos, entiendo las características socioculturales de estos 10 kilómetros, pero es algo que se está viviendo también a nivel internacional, no solamente, digamos, con las características de acá que son distintas, sino tenemos una generación que le está costando mucho tolerar la frustración en general. O sea, digamos, si esto es internacional, ahora hay unas complejidades concretas de este contexto. Y la respuesta es, bueno, ¿cómo entreno yo a mi hijo para la frustración? ¿Cómo entreno yo a mi hija para la frustración? ¿Cómo creen ustedes? Deportes, ¿qué más? Perdón, hacerle un poquito difícil de vez en cuando. ¿Qué más creen ustedes que uno podría entrenar? Frustrándome ante una situación, como de que yo ¿Cómo lidio con la asumimos nuestra frustración. propia frustración? Muy bien. Como, Tiempos de espera. Incomodándolos. Muy bien.
¿Qué También- más? Yo Con- también creo que un poco el reflejo de cómo vive el matrimonio, ese tipo de situaciones que nosotros vivimos el día a día. O sea, enseñándoles a valorar lo que como familia queremos que valoren, ¿ya? Pero también esto es en el día a día. O sea, en el día a día es cuando uno discute, conversa, ve cómo nosotros resolvemos los conflictos, ve la manera en cómo le contestamos al otro, ve lo que yo aprendo a valorar. eh, Desde lo chiquitito hasta lo más costoso. O sea, yo creo que con el ejemplo también el niño va aprendiendo a Es- manejar y a tolerar lo que no se puede, porque no todo se puede, e incluso para uno adulto. Nosotros tenemos una ilusión de control. O sea, esta ilusión que nosotros como papás tenemos de que podemos llegar a controlar el futuro de nuestros hijos es una ilusión. No sabemos si mañana más tarde tenemos una guerra. Y eso no lo vamos a controlar. Lo que podemos controlar es cómo lo estoy educando ahorita. Entonces, nosotros también tenemos que luchar con esta ilusión que nos hace pensar que la tecnología ha avanzado, que la salud ha avanzado, y de repente viene una pandemia y nos vuelven a cerrar a todos. Entonces hay que tener también como ojo con estas ilusiones que uno se forma en la cabeza de cómo cree que uno puede resolver los problemas de los hijos a futuro, agobiándose por cuando realmente no hay, en ese territorio no puedo ejercer control. Claro, por eso el control, como bien lo decías, es ahora. Entonces, ahorita vimos algunas buenas ideas de cómo se les entrena la frustración y yo creo que viéndolo desde la lupa en clave de la vida matrimonial, que es lo que nos ha convocado, esto lo hemos hablado con nuestra pareja, sostenemos estos espacios de incomodidad porque se nos rompe cuando yo le digo a mi hijo, no, 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 y patalea o reacciona como si fuera un adolescente, no va a patalear, sino va a reaccionar de otras maneras. Y yo sostengo el no a pesar de todas esas respuestas de mi hijo, pero llega mi pareja y dice, ten, ¿les ha Claro. pasado? O conocemos a alguien que le ha pasado y de repente sí. Y ahí es la clave. Tenemos que, si los dos encontramos esto como una prioridad educativa, ¿qué podemos hacer para perseguirla? Entonces, deporte, espera y en este caso y en este contexto que nos estaba compartiendo, ya no es solamente mi pareja y yo, sino que nosotros como equipo veamos en comunidad qué podemos hacer para sostener esa educación en la espera, en la tolerancia a la frustración. Porque si tenemos un curso que se va al mundial, bueno, no sé si los 30 papás del curso van a estar de acuerdo o podemos ampliar nuestra preocupación educativa a más padres y de repente es momento de decir, bueno, algunos podrán ir, yo educativamente, aunque posible, digamos, logísticamente lo podría hacer, educativamente prefiero decir que no. Ahora, también hay Y un eso es tema. muy fuerte, porque a veces hay mucha presión Ajá, pero también social. yo Sí. creo que igual hay que combinar un poco y explicarle a nuestros hijos la realidad de todas las familias no es la misma. ¿A qué me refiero? Puede ser que y a eso hay muchas ocasiones en que uno, por las redes sociales también, tiende a juzgar o a ver un modelo familiar y a juzgar muchas veces que tal modelo familiar o irse al mundial o consumir X cantidad de cosas es por tal razón, cuando a lo mejor yo no me invento. Puede ser que sea el último mundial que este señor pueda compartir con su abuelo. Ya. Entonces también educarlo en ese sentido a nuestros hijos, que uno puede ver muchas cosas en las redes, pero yo no sé el fin educativo que tenga esa familia en a lo mejor llevárselo al mundial porque sea la última vez que pueda ir con el abuelo. Me invento, por inventarme Y algún caso. un tema que yo también creo que hoy le falta mucho a, a los matrimonios y a las familias es aprender el valor propio del matrimonio y de la familia. ¿Cuántas veces escuchamos, así sea a manera de broma, no, es que ya te casaste, te encarcelaste, desde tal cosa, no? Entonces, todo lo que los chicos van escuchando de alguna manera y lo que el mundo va diciéndote de lo que es el matrimonio son cosas feas. Cuando yo podría decir que el matrimonio me ha llegado a complementar de tal manera que me ha ayudado a ser algo mejor de lo que era antes. ¿Sí me explico? O sea, yo sí creo que ha sido un camino de perfeccionamiento. No quiere decir que sea bueno, quiere decir que soy mejor de cuando me casé, que mucho ya decir, ¿no? Pero por el otro lado, también el valor de la familia. Tú escuchas en ocasiones a padres decir, y los hijos lo escuchan, no, ya, con un hijo y ya no puedo. Puede ser que no puedas o sí puedas, no lo sé, pero
el valor el valor del ser padre, el valor del ser esposo, el valor del matrimonio, el valor de la familia, si no se enriquece dentro de la misma familia, si tú escuchas a tu papá y a tu mamá, a tus abuelos, decir, oh, no, el matrimonio, o la familia, o los hijos, muchos hijos, o pocos hijos, lo que sea, eh, desvaloriza lo que las personas bonito que se vive. conciben de lo que es el amor matrimonial. Y creo que eso también te predispone. La otra vez escuchaba, no me acuerdo a qué gurú estos de coach y esta vaina, que te decía que tú tenías que engañar a tu cerebro, que tú tenías que sonreír aunque no quieras sonreír porque el cerebro identificaba que estaba sonriendo y generaba dopamina, serotonina. No, no sé si sea cierto o no sea cierto, desde el punto de vista químico. Pero lo que yo sí sé es que si tú tienes una actitud positiva hacia algo, inyectas de actitud positiva. Y creo que también eso hace falta mucho en los matrimonios del día de hoy, ¿no? Creo, no sé, pero a mí me parece por lo que escuchas en el día a día, ¿no? Sí, y más que por lo que escucho en el día a día, también por lo que estoy viendo que viene. Vienen generaciones en donde no apuestan por proyecto matrimonial, no apuestan, y ahí yo creo que también una pregunta que nos podemos llevar es, ¿yo qué espero a nivel de proyecto familiar para mis hijos? ¿Quiero que se ilusionen con una vida familiar o quiero que digan, yo no, mejor no, porque no se vive tan bien, no se recuerda con añoranza, no se recuerda con deseo y de cariño de algo que yo quiero y anhelo para mí? ¿Por qué? Porque efectivamente la vida de familia y la vida de pareja te puede hacer más difícil el hoy. O sea, tenemos a alguien más con el que tenemos que trabajar en equipo. No es lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Eso digamos que complejiza. Pero también desde la investigación te puede hacer más fácil la percepción de facilitar el día a día. O sea, como que tengo un día menos estresado, más ligero, más fácil, pero a largo plazo hay más sensación de bienestar y de sentido de vida. Entonces, esto es importantísimo porque es una idea, ¿por qué yo hijos? ¿Por qué yo familia? De repente es operativamente tener hijos chicos en casa, es estresante, es agotador, no te sobra el tiempo, hay cansancio, pero a largo plazo esa persona tiene más posibilidades de vivir o de ver su vida en retrospectiva y decir, es una buena vida, versus la persona que optó por la soledad. Y eso es lo que estamos encontrando ahora De en la vivir más investigación. plenamente, ¿no? Claro, y ha Claro, valido es la dar pena. más sentido, digamos, es menos comodidad inmediata y más sentido a futuro. Yo me pongo a pensar, solo un corazón humano puede complementar otro corazón humano. Y al final de cuentas, uno logra ser feliz amando. Entonces, si tú no tienes un otro que amar, qué fea que sería la vida. ¿Sí me explico? Yo siempre digo, cuando nació mi primera hija, yo decía, o cuando iba a nacer mi primera hija, ¿cómo la voy a amar si amo tanto a mi esposa? Y yo decía que el corazón se parte. Y cuando salió embarazada de la segunda, que fue muy seguida de la primera, yo decía, bueno, ¿y qué será? Que amo menos a la primera y voy a compartir. Y al final el corazón se te agranda, ¿no? Y eso hace que tú aprendas a compartir más, porque también necesitas más sacrificio. Más sacrificio nadie dice que cuidar a 2 chiquitos, 3 chiquitos, 4 chiquitos, lo que sea fácil. Pero nada de lo bueno es fácil. Así es. Entonces, si te pones a pensar a qué estamos llamados como ser humano, a que solo otro corazón humano te complemente. Yo quiero muchísimo los animalitos, pero qué pena me da cuando alguien compara a un hijo con un animal, hijiperri, como lo llaman ahora, no sé. Tú dices, no hay forma alguna de que el amor de tu hijo se pueda comparar con esto. No existe, no hay forma. O sea, abrazar a un hijo es lo más grande que puede existir. Entonces sí da pena cuando la sociedad desvaloriza eso, ¿no? Yo creo que nos falta esta posibilidad y como ya ir para ir como concluyendo lo que hemos venido conversando, si nos quedamos solamente en las diferencias y en la discusión, es muy fácil concluir que el matrimonio es difícil y que la familia pesa, digamos, si nos quedamos en las diferencias. Pero si encontramos en estas diferencias la posibilidad de conectar de manera increíble con otra persona para conocer a profundidad por qué es, cómo actúa y hacerme experto en mi pareja,
porque tenemos estas conversaciones en donde yo me preocupo más por la persona detrás de la conducta, ahí la familia cobra otra dimensión y creo que hemos perdido como sociedad esa habilidad de pensar bien de mi pareja y nos quedamos solamente en la discusión. Entonces, ojalá pensemos muy bien de nuestra pareja para tener mejores reacciones, mejores interacciones y que seamos un poquito de luz en medio de un discurso muy, muy afectado por matrimonios infelices, familias donde hay mucha tensión y una opción en donde si es tan difícil, mejor yo solo. Sí, para resumir entonces y terminar, se podría decir que un matrimonio es matrimonio para ser feliz y para poder construir esa felicidad necesitamos construir con el otro desde el pensar bien del otro y desde saber que el otro me ama y yo lo amo, poder construir ese proyecto de vida en común para poder alcanzar la felicidad. Podríamos concluir en eso. Podemos concluir y llevarnos tarea. Ajá. Hay tarea. Bueno, Ya primero dijimos que si hay discusión, desautorización, por cada una que se nos escape, porque se nos van a escapar, no vamos a salir de acá expertos en no desautorizarnos, sino discutir, 5 palabras, elogios de admiración a mi pareja. No lo hagamos al revés. 5 desautorizaciones y un elogio. Así no funciona. Ni tampoco comenzar a decir cosas buenas para decirle una mala. Claro. Tampoco funciona. Ni el pero. Es que tú eres tan, pero no, pero tampoco. Elogio puro, que de ese que no solamente a veces nos cuesta dar, sino del que nos alegra cuando recibimos. Listo. Así que bueno, los invito a los que tienen vino, todavía en las copas, a brindar por esta noche y que esta conversación continúe para ponernos de acuerdo con nuestro esposo o con nuestra esposa en qué proyecto de vida queremos tener, sobre cada uno de nuestros hijos que queremos trabajar y sobre todo qué cosa queremos trabajar como nosotros. Puede ser este ejercicio de qué cosa quiero valorar del otro, o a lo mejor el otro no sabe lo que yo valoro de él, ¿ya? Puede ser que valoro su esfuerzo, valoro su trabajo, valoro cómo le habla a los niños cuando yo estoy ofuscada, pero aprender a entrenarme en ser la que mejor elogia o el que mejor elogia a mi esposa o a mi esposo. Así que bueno, muchísimas gracias y salud. Que esta conversación continúe.